recuerdo cuando en diciembre de 2017 yo asumí como diputado y nos tiraron 14 toneladas de piedra. ¿Saben cuál era la pobreza en ese momento? 25%. Dejaron el 40 y pico por ciento y los chicos por el 60%. El país en terapia intensiva con pronóstico reservado. Entonces, yo vuelvo a escuchar hablar durante, no sé, 10 minutos de economía al diputado Martínez sin un dato, tiró un dato, un solo dato. Ni un Martínez, número, ni un número. Todo, se cae la industria, pero la industria interanual creció el 5,8%. Trajo una carpeta, Martínez. Los dólares están terribles, el dólar se subió el dólar, está en el mismo valor que estaba antes. Pero a ver por qué favor, dice un dato. Martínez. Mira, bueno, me parece que vamos a partir de las inestabilidades que marca TETAS, más allá que la relativice, me parece que tienen otro nivel de profundidad. Lo que está planteando Fernando respecto a la situación de la economía es totalmente otra. Creo que hay en algún lugar para poder tratar de tener un debate cada vez más sincero, que creo que es lo que necesita la ciudadanía, también hay que tratar de profundizar un poquito más y salir de algunos clichés, Fernando. Te metas en el sector económico que quiera respecto a la actividad industrial, es un desastre, te digo. Metalurgia, junio versus mayo, en la actividad metalúrgica. 0,1 del crecimiento de la producción, 4,8% del crecimiento de las importaciones. Toda la metalurgia azotada por las importaciones. Calzado. En la industria del calzado, andate o a El Dorado en Misiones o andate a Bellavista Corrientes y fíjate lo que es la crisis del calzado en toda la industria argentina. ¿Cómo es que la industria te da positivo de 6 puntos? Primero, ¿Cómo es que te da 6 puntos por eso, positivos? y depende de los datos que va a agarrar vos, depende de los momentos y las comparaciones que haces. Moreno, Porque cuando vos te metés en la industria textil, la mitad, 5 de cada 10 fábricas textiles han caído en la producción y 6 de cada 10 achicaron la cantidad de puestos de trabajo. Vamos a no, hablar pero de, esto tenés que hablar. Tenés que hablar de la vida concreta. A ver, primero pedís datos. Cuando tenés los datos no te gustan. Pero no tirás ningún dato. No, ¿cómo que no? Tenés que ir, tenés que salir de un poquito del metro cuadrado en el cual estás, Fernando. A ver, no Martín, es esta la realidad en la cual estás. Bueno, ¿puedo intervenir? Pero claro que sí, ¿cómo no? Yo no sé dónde te criaste vos. Yo me crié en Avellaneda industrial. ¿Cuánto hace que no vas ahí? Andá. Hoy pasé. Pasé. Hoy no se trata de una cuestión de pasar, se trata de tener una escucha real de la realidad de la gente. Estuve hoy en el Polo Judicial de Avellaneda. ¿Y ahora dónde vivís? Y en la Municipalidad de Avellaneda, así que no me corras. Naciste en Avellaneda, ¿y ahora dónde estás? Ustedes son todos de Recoleta, Martínez. A mí, Tablada Rosario, conmigo no, bebé. Madero, macho. No. Tablada Rosario, gracias. Nacido en Echesortu. Misma casa, mismo auto, misma escuela de mis hijos desde el momento que soy diputado nacional. Los dirigentes están, la mitad en Recoleta. Ahora ya tenés que patear la pelota afuera porque no te banca el debate personal. Hablamos de Avellaneda, si querés hablamos de Macri. Ustedes hacen ¿Estás con Macri o ya no estás más con Macri? Yo estoy en el PRO, me viste todos los días y estoy en el PRO y forma parte del PRO. No, me parece que está más pintado de violeta que de amarillo. Bueno, estás viendo mal porque cambiaste los anteojos. Yo estoy en el bloque del PRO. No tengo problema astigmatismo, pero con los colores no tengo problema. De nuevo, porque te tirás, entrás en lo personal, yo estoy en el bloque del PRO. Vos llevaste voy a lo seguir personal. en el bloque del PRO. ¿Está claro? Bien. ¿Está claro? Entonces, bueno, preocupate vos de las traiciones porque ustedes son los especialistas. Vamos a escuchar a Dayana. Yo me preocupo de lo mío. Decime. Te conocí en el ARI, Fernando. Escúchame, Martínez. Y del ARI a la colisión cívica. Otra vez, ¿no? Siempre este tipo de... A ver, dejemos terminar y queremos que Sí, hable sí, Dayana y que hable. sencillo. Mariano. A usted se le escapa el dato central, que no es la baja de la inflación, es la baja de la pobreza. La pobreza hoy calculada anda alrededor del 31 o 32%. Ustedes dejaron el 43%. Fernando. Déjame terminar. Sí. Déjame terminar. Dale. Entonces, esa pobreza baja también porque hay industriales como los textiles que ya no pueden seguir cazando en el zoológico. No es posible que los que podíamos viajar, nos podíamos empichar afuera a la mitad del precio y el doble de calidad que los argentinos. Y lo mismo que pasa en el textil pasa en muchas industrias. Y va a haber muchas industrias que van a tener que salir a competir, largar el zoológico, porque los argentinos están cansados de pagar sobreprecios para bancar a los que los bancan ustedes. Mirá, hoy siempre alguien banca a alguien. Te quiero decir algo. Todos los dólares que está generando de superávit vaca muerta el complejo petrolero y gasífero argentino, se lo están llevando los gastos de argentinos en el exterior. Esa situación vos sabés que es real. No, no es real. ¿Cómo que no es real? Pero no es real. ¿Cómo que no es real? 6.000 millones de dólares genera de superávit del complejo petrolero y gasífero, 4.500 millones de dólares se fueron con el turismo.
Entonces sí es real. No es. No diga que no es real. Porque Vamos a si no. escucharla a No, bueno, pero- Dayana. Me parece- Dayana, cuenta. A ver, tomar Fernando. Fernando, en escucharla a tomar la Dayana. perspectiva me parece que es importante. A ver, Alberto Fernández había dicho que venía, ¿se acuerdan de las LELIQs? Que con las LELIQs iba a Sí, pagar a sí, los sí. jubilados, era 140% más o menos de interés. ¿Le pagó a los jubilados? No, cuando llegó el momento de pagar a los jubilados, ¿qué dijo? La de los jubilados no está, se cambia la fórmula. Tomó unas jubilaciones, creo que estaba hablando de ese gráfico Germán, que estaban en 450.000 pesos, a pesos de hoy, digamos, de julio, y la deja en 280. Entonces, me parece que esa es la perspectiva y hoy tenemos unas tasas, estamos hablando de tasas del 30-40, 35-40. Bueno, 48 hoy en bueno, el- y una inflación que era de 15% mensual a 1.5. Entonces, ahí está como la gran pintura, ¿no? Digamos, me parece que hay que tomar eso porque ahora estamos preocupados por la reserva, porque ahora el kirchnerismo está como, las reservas, dejaron reservas negativas. Entonces es como que los jubilados, 280.000 pesos, o sea, a pesos de hoy los dejaron a los jubilados. Y dicen la fórmula que hubiera tenido, no, pará, cuando les tocó tener una fórmula que los iba a mejorar a los jubilados, le dijeron, la fórmula no está. Ahora la frizamos y le pagamos a los premios a los jubilados. Entonces, esta cosa de conmovernos... Dayana, la fórmula del macrismo y la fórmula de nuestro gobierno da bastante parecida. Pero ¿sabes qué pasa? Y muy arriba ¿sabes de lo lo de que da Milei. tu gobierno? Inflación Pero enorme. lo que tenés que Entonces, tratar, esa fórmula vos después decís de no darle perspectiva a funcionaba. los debates. No, pero para eso- darle eso perspectiva a los eso debates, es falso, incluirlo Germán. todo. Eso es falso. En 2010, cuando les tocaba a ustedes pagar la inflación del 2019, o sea, en el 2020 sacaron la fórmula y por lo tanto sufrieron un ajuste brutal los jubilados. En el 2023, que ustedes deberían haber con la otra fórmula pagado casi 200% de inflación, hubo 211% de inflación, le dieron 110 a los jubilados. Martín, le sacaron 100 puntos. proyectaste Claro que lo hoy la proyecté. situación de los Ustedes hicieron jubilados con esta exactamente lo mismo. fórmula. Ustedes Pero hicieron no podés exactamente lo decir mismo eso, que Milei. Martín. Ustedes No hicieron, en podés eso decir son eso, iguales. Martín. En No eso son podés iguales. decir eso. Le sacaron la fórmula a los Eso, jubilados igual, cuando le el tocaba kirchnerismo recuperar. igual que el Exactamente lo liberalismo. mismo. El kirchnerismo hizo exactamente lo mismo que hizo Es Milei grave cuando eso, llegó con las ¿eh? jubilaciones. No, dice Igual. el kirchnerismo hizo lo mismo Exactamente que igual. Milei con la Sí, Lo que jubilación. pasa es que ese es el conectaron la lugar fórmula cuando político le que tocaba tienen para aumentar. explicar lo que está Es haciendo. la realidad Escúchame, técnica. cuando fuimos a votar Es técnica ahora la realidad. cuestión de las jubilaciones, él se Es- abstuvo, es técnica ella la votó en realidad. contra y vos No, votaste que- en contra. No, Mirá, te estás lo explico de equivocado. nuevo. Te Es voy a así, explicar, te voy a entonces, explicar. ¿me permitís? Estás equivocado. No, pero Estás no, equivocado, no, estás estás equivocado. equivocado. Es una No, sí, estás equivocado. equivocado. Sí, estás ¿Me equivocado. permitís? Están A ver, publicadas Difícil, las a ver, votaciones. termina- Yo voté a Para favor hablar- del aumento. Creo Lo que que voté termine en Tetaz y contra vos. es de la moratoria, que es la causa del problema de las jubilaciones en Argentina. Las moratorias que hicieron ustedes. A ver, Acompañado con algunos Iglesia, ministros porque que hoy después están en el queremos hablar gobierno un de tema Milei. especial Sí. con Mariano. Las jubilaciones en Argentina son muy bajas porque los señores, primero, le sacaron la plata a los jubilados privados que habían ahorrado y los pusieron a comer del mismo millones, a comer del mismo plato que los demás. Y después armaron todas unas moratorias y siguieron sumando. Entonces la Argentina, en los países normales, necesita 4 aportantes a trabajadores activos por cada jubilado, acá tenemos 1,4. Votación Por eso son particular bajas. del aumento, Y los papá. señores... Estás los mirando la señores- general. Y los señores Obvio. habían Ahí prometido... estaba la plata de las abstención, provincias sí, también. Martín, Te Porque tasa ahí está la abstención. pelota de la plata, la no le plata de la mientas a la provincia. gente. No, querido, A ver, la votación esperá, particular, abstención. mirá la votación particular. Abstención. Mirá la votación particular, Te estás fuiste, equivocado. no te mirá la animaste. votación particular del aumento. Te fuiste. El aumento, la votación En con- particular. te abstuviste. La votación particular, mirá. Pero- sí, hacete. Decí la Vos lo verdad. sabés muy bien, vos lo sabés Decí muy la verdad. bien. Vengo ¿Sabés cómo documentado. funciona la Vos votación chamullás. particular? No, vos documentado. chamullás. Vos Parece chamullás. que el diputado La votación Martínez particular se- es clarísima. A favor del aumento, en contra de la Martínez moratoria. se ha hecho- Ojalá pudiera decir lo mismo. abstuviste. A favor del aumento, en contra de la Abstuviste. moratoria. En la votación particular tenés que Hasta mirar. A favor del aumento. 21 y 12 a favor del minutos. aumento, en contra de la Incremento moratoria. excepcional. A favor del aumento, en contra de la 4 moratoria. de junio. A favor Tetaz, del aumento y en contra de la abstención. moratoria. Martín. A Se ver, llama vamos a terminar. coherencia. A ver si... No, el diputado Martínez vino asesorado por Tailá, me parece. Vino ahí No, con- soy laburante. ¿Qué te- Entonces, y aparte, acá más fue respeto fácil. por Martínez, Rodo. callate un Gran poco. diputado. No son gobierno, no pueden taparle la boca a todo el mundo. como No, siempre. para nada. Dejan hablar. Tengo un pelotón, Entonces, déjame defenderme. Cuando ellos llegaron, cuando ellos hicieron la campaña presidencial Sí. de Alberto y Cristina y Massa, prometieron 20% de aumento el primer día de gobierno. Sí. No se los dieron y a lo largo de todo ese periodo bajaron casi el 30%. Entonces, ahora decir que es lo mismo que Milei es completamente falso, porque ellos dicen, si hubiéramos aplicado la fórmula de no sé qué, que ellos no aplicaron,
habría sido otra cosa. Eso es falso, simplemente porque ustedes armaron el plan Platita, imprimieron durante el año la campaña de Massa más plata de la que habían impreso valen los dos, pero impreso es mejor. Imprimieron más en la campaña del plan Platita de Massa, imprimieron más que durante toda la pandemia. Entonces dejaron un pico inflacionario que nos hubiera llevado a la hiperinflación, que tuvo 25% en enero y 20% en febrero. Entonces, en el medio de todo eso, las jubilaciones perdieron el 7%, pero no nos fuimos a la hiperinflación. Entonces, es absurdo que los que armaron todo este circo, los que arruinaron el país en su mejor oportunidad y lo dejaron en terapia intensiva y te dejaron una hiperinflación en la puerta, encima digan, pero tienen que ajustar las jubilaciones así. ¿Y qué hacíamos con la inflación que hicieron ustedes? A ver, con la Martínez, barca. responde Martínez y vamos El a gobierno ver. hizo lo justo, bajó la inflación, No has bajó la pobreza. encontrado hasta ahora ningún elemento para defender positivamente a un gobierno del cual ustedes está claro que son oficialistas, todos. 4 maneras distintas de ser oficialistas. Está mal. Primer No, elemento. querido, yo no soy Primera. oficialista, estás confundido. Estás confundido. ¿Querés que sigamos viendo las votaciones? ¿Cómo Oficialistas uno- son los diputados tuyos que no bajan a votar Pero- cuando hay que rechazar un veto. Por pero sí, ejemplo, seguro. lo de Catamarca, ¿querés que te diga? Vos eras el presidente del bloque. No pudiste retener los diputados de Catamarca que no bajaron a votar cuando había que defender a las universidades. Sacate la ¿Por qué no gorra. das la cara? No, Antes de la hablar de un gorra me tengo que compañero mío, sacar. sacate la gorra. Ahora la gorra porque te tengo que sacar porque te canto las 40. Sacate la Porque te canto gorra. las 40. ¿Qué 40? ¿Dónde estaban los diputados tuyos de Catamarca cuando De- tenían que de resistir casualidad el que veto? tenés 20 Cuando tenían que defender a las 20 ganchos universidades. falsos tenés. ¿A dónde Así estaban? que- Sí, Bueno, sí, muy Che, a lo ver, que sí, ¿puedo decir algo Sí. respecto a eso? Me parece que si queremos tratar algunas cosas, insisto que tenemos que tratar de sumarle un poquito más que el achicano en la respuesta. En eso, yo antes, cuando estuvimos sentados allá, te dije que no puede haber un presidente de la nación que diga yo me hago cargo de la macro, de la micro se ocupan ustedes, como despreocupándose de la vida cotidiana de los argentinos. Pero, yo pero, es pará, una pero cosa. Martínez, Esa discusión, Martínez, esa ustedes discusión. no se ocupaban ni Ustedes de la macro ni de la imaginan, micro. ¿Ustedes se acuerdan en 2008? La crisis de Lehman Brothers. ¿Se imaginan si, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner hubiera dicho eso? ¿Cuántos puestos de trabajo se perdían en ese momento? Perdieron ¿Cuántas 400.000 industrias con cerraban? Kicillof, ¿Se por imaginan favor. si esa hubiera sido la actitud durante la pandemia? Me parece No que hay hablemos que de la tratar de pandemia, por darse favor, cuenta, que se necesita otro tipo de actitud del que gobierna. Para mí están realmente con un gobierno absolutamente insensible, con un plan económico que no funciona, pero no solamente por los datos, sino porque en la vida cotidiana tienen problema para que la gente Bueno, a ver, visualice esa vamos a hacer una situación. pausa. Hablando de gobierno, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Una de las uno de los problemas que hubo, peleas de esta semana, institucional, que el propio jefe de gabinete, Guillermo Franco, dijo que fue una crisis no institucional, pero sí política, es la pelea entre Milei y Villarroel. Vos sos uno de los influencers libertarios más importantes. Se pelearon en las mismas redes, los de Milei con los de Villarroel. Sí, bueno, primero quería hacer una cuestión de todo el debate que venimos escuchando, que la verdad me parece un poco lamentable lo de Martínez, nos puede tomar de idiotas a nosotros, pero la verdad que la gente del otro lado se acuerda porque no pasó hace tanto tiempo el desastre que dejó el kirchnerismo, ¿no? El 25% de inflación que dejó en diciembre de 2023, que Milei la ha bajado un 1,5%, el casi 50% de pobres que dejó en su momento, que Milei lo ha bajado 20 puntos, el desastre que la gente tenía que hacer colas para cargar nafta, o sea, todavía nos acordamos de esas cosas, ¿no? Puede ser que ahora vengan a hablar de la economía argentina como si hubiésemos estado en Suiza cuando estaba el kirchnerismo, ¿no? La verdad que es una situación que, bueno, por supuesto que no les da la cara para defender el desastre que hicieron. Milei ha bajado la pobreza y se olvidaron de hablar de los pobres, ¿no? Ellos que tanto los han defendido supuestamente durante tantos años y lo único que han hecho ha sido aumentarlos, por lo cual este es el gobierno que ha bajado la inflación, que ha bajado la pobreza y que ha bajado la indigencia. Por otro lado, lo de Villarroel es una figura bastante desdibujada y por hoy el vicepresidente. Lo lamento profundamente porque yo en la campaña la acompañé mucho, la banqué y me parecía un gran cuadro que lamentablemente se ha diluido, ¿no? Por una cuestión, creo yo, de egos en estos momentos, porque no se banca estar a la sombra del presidente y porque no se banca algunas cuestiones, la verdad que son irrisorias. ¿Te defraudó a vos? Por supuesto que me defraudó, no solo a mí, sino a todos sus votantes, Pero la ¿no? Ya no le pregunta quedan ni acá sus es propios militantes. Si esta pelea puede generar, digamos, porque pelea entre presidente y vice tuvimos varias, Sí, ¿no? Y muchas generaron serios problemas. La de Cobo. Chacho Álvarez Sí, de la de la Rúa, Rúa. Cobo Cristina, Cristina Alberto, no sé cómo lo ves vos. ¿Es una pelea de egos o puede tener alguna implicancia a mí política? yo lo veo con mucha preocupación, lógicamente por la investidura. Es la vicepresidenta de la Nación. Después uno puede estar de acuerdo o no. Además, Sí, creo sí, que claro. el gobierno tiene mucha dificultad
mucha dificultad para absorber una opinión crítica o una opinión diferente. Hay un verticalismo desde la presidencia de la Nación que prácticamente no perdona que nadie le diga, che, mirá, tenés el botón del saco mal abrochado. Es decir, cualquier crítica, comentario, posición es con una virulencia total. Y mirá que yo estoy en las antípodas ideológicas de Victoria Villarroel, no tengo nada que ver con Victoria Villarroel, pero me parece que es la vicepresidenta de la Nación y por lo tanto corresponde que esa relación sea cuidada. Fernando, ¿vos coincidís con Guillermo Franco que hay una crisis política entre el gobierno? Bueno, una disputa entre el presidente y la vicepresidenta nunca es pequeña. Ahora, yo me permito decir esto. A mí me parece que el tema del Senado se podría haber manejado de otra manera. Está muy claro que todo este tema, todo el temario que se trató, muy amplio, porque ahora los muchachos son sensibles sociales, quieren solucionar todos los problemas que durante 4 gobiernos no solucionaron, pero el peor era claramente el ataque muy directo al que es el núcleo de la baja de la inflación y de la baja de la pobreza, que es el equilibrio fiscal y hasta el superávit fiscal. Yo creo que la vicepresidenta debería haberlo manejado de otra manera, no debería haber convalidado. Eso puede ser debatible. Lo que no puede ser es que cuando termina haga declaraciones fuertemente peronistas, lo digo como un demérito, es decir que se va a pagar a los jubilados con la plata de la CIDE es simplemente hacer demagogia. Primero porque necesitamos reconstituir la CIDE, es un país que sufrió, el viernes va a ser el aniversario del 31. atentado a la AMIA. Me parece que reconstituir los servicios de seguridad y sobre todo orientarlos a la protección de la Argentina y de los ciudadanos argentinos y no al espionaje como sucedió claramente durante todo el kirchnerismo, es un objetivo razonable. A ver, ¿En qué Martínez, sentido pará, te quiero está en responder, contra de esto de los Martínez, jubilados? Es una afirmación de Villarroel completamente fuera de lugar y que la pone directamente en una situación de oposición. Mirá, hablar sobre la interna del gobierno o tener que elegir entre Milei y Villarroel es como elegir entre Drácula y algún otro personaje de esa característica. Bueno, ustedes tuvieron la suya también con Cristina y pero Alberto, ¿no? yo las diferencias políticas y el debate político siempre lo voy a reivindicar. Siempre lo voy a reivindicar. Siempre. Y no importa, inclusive, los roles que tengan de altísima responsabilidad institucional. Martínez, vos Porque estás las en contra cosas, de la chica, pero se habla de otra Drácula, vez. ¿viste? Pero Después escúchame, decís que si no hubieran cristiana. computado la transferencia de la universidad en junio, tenías un déficit primario de 300.000 millones de pesos. Estudien, muchachos, estudien, digamos, ¿no? Entonces digo, dejá de decir superávit fiscal de qué. Bueno, pero digo, más allá de lo de Villarroel y Milei, que me parece que lo tienen que arreglar ellos, es una interna de ellos que nosotros no tenemos nada que ver. A mí me parece que Pero lo es que peronista, lo que Villarroel. tenemos... Pero, peronista. ¿qué va a ser peronista Villarroel, por favor, digamos, ¿no? Así que... El peronismo es un movimiento muy amplio, dijo Pero Perón. Todos son yo no peronistas. tengo ningún problema con la amplitud. Y los diputados saben que hablo absolutamente con todos los espacios políticos todo el tiempo, ¿no? De ahí después caracterizar como peronista hay una historia. Pero tampoco yo soy el que pone de los peronómetros. Nunca me he puesto en esa situación. Sí quiero decir 2 cosas. Mariano, yo entiendo el deseo tuyo porque de eso... Además, tenés compromiso ideológico y probablemente también económico con el gobierno, así que por lo tanto es probable que eso también te sensibilice especial con el gobierno. Ahora, la falta de calle es terrible. La última vez que te vi en la calle corriste 2 cuadras porque tenía que andar escondiéndote. Pero ese no era yo, Segundo, Martínez. 12 de marzo. Increíble. 12 de marzo. Se confunden las personas. 12 A ver, de sos marzo, diputado de la no. Nación, Eso es hermano. avalar la violencia. es lo 12 de mismo, Martínez. marzo. Eso es avalar la violencia. No, pero al revés. ¿Sabés qué? Le iba a preguntar por eso. El 12 de marzo, vos dijiste balas para todos. Sí. Lo sostengo. ¿Lo Para todos sostenés? los barrabravas, para todos los delincuentes, sí, por supuesto. Lo sostiene. Lo sostengo. Estas Y lo son de las reivindico, por cosas que supuesto, la ¿cómo que no? política también tiene que hablar en voz alta de las cosas. De Porque reprimir los que delincuentes, están al por lado supuesto de que lo él, reivindico. ¿qué opinan sobre el bala para contra, todos que en dice? contra. En contra. En contra, no, En pero pará, a mí me contra. parece muy importante, Germán, En también contra. decir cuando... Y sin embargo, Pero de ese es todas el las lugar bandas. hegemónico del relato de la construcción mediática de este gobierno. Martínez, la violencia política. Excelente que nosotros La estemos de violencia acuerdo en política, eso. Martínez, Excelente. todo el tiempo. Como del Dordodán diciendo Perdón. lo que dijo con el Congreso, Todo el tiempo. como el otro ¿Me queriendo permitís un meter segundo? tanques, ¿Te como puedo que contestar?
Petri, prestándole los tanques Martínez, a no sé quién, Martínez, digamos, Martínez, perfecto eso. Martínez, Pero la política los tiene que Espera, a ver, poner Diana en quiere caja a decir los algo. violentos. A ver, Siempre hablando Diana, de sí. declaraciones. Todo el tiempo lo único que tiene son Yo no. declaraciones. La violencia política No. en Argentina proviene siempre del partido militar y del peronismo. No hay Absolutamente no hay montoneros falso, Fernando. radicales, no hay Fernando. triple A del PRO. Fernando, vos eras un dirigente con representación y vos viviste lo que fue, por ejemplo, el tiempo de la 125. Entonces, no es así como vos decís. De la Y en 125. muchos lugares, inclusive en este canal, se legitimaba las agresiones contra compañeros y compañeras de Pero nuestro por espacio. favor, Vos sabés que yo milité con Agustín Martínez, Rossi y milito con Agustín 28 Rossi. Martínez. Yo manejaba los Martínez. autos cuando nos agarraban y nos rompían Martínez. los autos, te tiraban con de todo, hacían un desastre. Martínez, No hay que 28 legitimar la violencia 28 nunca. muertos en diciembre del 30.000 2001 en compañeros y provincia compañeras peronista. detenidos Usted, desaparecidos, me Iglesia. disculpa, Ahora sabes que te vas a ir al No, 50 y no, siempre, pico. siempre, Vos deberías haber escrito el libro negro de la segunda No, te quería tiranía. decir, Acá está, mirá, Así acá es. lo tenés. ¿Te Sí, gusta? sí. Perdóname, No, no, Martínez. un ejemplar. Sí, ¿Me escuchás, enfocalo Martínez? ¿Me porque escuchás? quería Acá no aprender. se reivindicó está. la violencia. Ninguna violencia General se dando el reivindicó. golpe Sí, al la Uriburu. justificaron un No, montón de nunca, veces. nunca. Un montón de veces. Lo violento fue lo de Marcelo, la cámpora que vinieron Marcelo, hace un mes Edgardo, a romper todo Marcelo, acá. Edgardo. Nunca. Durante todo ese No. conflicto, en esta señal de Nunca, noticias, nunca. se avalaba eso, pero Se sí. informó, se informó, No, pero- no. Uno Bueno, no es informar ok. eso. No era informar. ¿Sabés qué? Entonces Por favor. decía algo de la violencia de la cámpora, vino y entró al canal y rompió Pero todo hace un mes. nunca van a encontrar en mí una justificación de la violencia. Bueno, Ahora, si queremos, Cuestionar la si violencia. queremos, Porque no escuché a por ningún eso- dirigente de ustedes cuestionar Claro, lo que pasó. yo salí en un montón de lugares No, y dije lo que acá- pensaba sobre acabaste- eso. acabaste- Me parece que no. acaba- Me parece no. que el problema es que Acabaste- ustedes ya no escuchan ni siquiera a los que hablamos, digamos, ¿no? Pero eso No, también. bueno, Ahora, escúchame, perdón, te invitamos, te hicimos una pero entrevista y te claro que estamos sí. escuchando, ¿no? Claro que Siempre sí. me estás diciendo. No, pero respecto a lo que uno declaró en otro momento sobre una determinada situación. Hablo todo el tiempo con Ok, todos los está canales. bien. Acabaste de decir, celebrar casi, que una persona por pensar distinto había tenido que correr ¿Cómo voy a 2 celebrar? cuadras. Sí, con sorna lo dijiste. No, Sí, ¿cómo voy a lo acabaste de decir. celebrar? Que No, me no, parece que Martín. No va. Después puedes Él estar no de acuerdo. necesita abogado Vos sabés, por ejemplo, defensor. no, pero vos sabés, por ejemplo, que es una No. mala idea la pena de muerte. Yo no la comparto tampoco. Pero no, yo no quiero ni la eso, chicana ni la que usaste- guillotina, ni la bolsa mortuoria, La ni nada chicana por que el usaste de que estilo. había corrido una persona por pensar distinto no está No me bueno. gustan de No está nada. bueno, no está Por bueno. eso creo No está que hay bueno. que, por eso creo ¿Sabés que cuál es el cuando hay problema? un acuerdo, aún en el desacuerdo, hay un acuerdo, aún en el desacuerdo, respecto a la violencia política. Nosotros tenemos que ser tajantes en eso. Absolutamente. Porque Tajantes. empezaste mal. Todo. Sí, bueno, pero la Bueno. semana pasada me gustaría, a mí, o me hubiera gustado, mejor dicho, escuchar voces más fuertes respecto a la idea de que había que prender fuego, meter tanque adentro del Senado. Esos son los motores de la comunicación de este gobierno. Germán, los que metieron realmente las piedras después en el Congreso Diana, fueron ¿por qué ustedes. lo tenés que defender Germán, al gordo yo no Gán? estoy defendiendo, A ver, pero pará, no, Mariano, Que lo defienda él, No, que me esa gusta. banda. Martínez, No. ¿sabes cuál es el problema que tienen con el tema de la violencia? Es el mismo que tienen con la economía. Se la pasan discutiendo declaraciones. Después, los que hacen bosta al país económicamente, No, los que ponen no es así. rompen las cosas y tiran las piedras No es y así. mandan a Delía, No es así, son siempre Fernando. ustedes, Mariano, la a ver. triple A, No es los así. montoneros. A ver, la vamos a escucharlo a historia, Mariano larga porque se historia. aludió No, a porque él. he sido aludido varias veces. La verdad que comenzamos el debate con el diputado diciendo que no iba a haber chicanas, que nadie se pone a hablar de tweets. La verdad que me parece un poco lamentable. Después Pero yo no, corrí. pero es Perdón, un no, tuit no, que pero incitas a déjame la terminar, violencia, hermano. Mariano. Déjame Pero me parece, terminar, pero hermano, claro no que pasa- vas a poder Habla terminar y solo, decir todo. Martínez, habla Pero no es solo, un tuit Martínez. más. Y vos sabés que tenés un rol de responsabilidad. ¿Cuánta Porque gente lo mataron por un tenés, tuit mío? No entiendo. lo tenés, Me parece Mariano. mucho más violenta la cuarentena que hizo su gobierno, Pero- que encerraba a la gente, que metía en cana a personas por salir a caminar por la calle, Pero no que se tenía campo de trata de concentración en discutir Formosa con cuál es Infran. más violencia Me que parece otra. De mucho más Infran, violento eso. 70%. Me parece El de muchísimo usted era violento eso. tercero ¿Te cómodo. parece que hay te parece que hay Tercero democracia en cómodo. Formosa? Busquen un ¿Te candidato. parece que hay democracia en Busquen un Formosa? candidato en Formosa. Pero bueno, siguiendo con eso y que siga defendiendo Formosa, y que siga defendiendo la cuarentena criminal que hizo Alberto Fernández, esta cuestión de ponernos a analizar tweets, ponernos a analizar chicanas, la verdad que me parece que para un tipo grande con una responsabilidad fuerte como la que tiene Martínez, me parece un poco bajo. Yo me fijaría Bueno, el en la sistema de baja de la comunicación pobreza. tenés más responsabilidades vos que yo. Pero si yo no soy secretario de comunicación. ¿Pero qué no? Tenés Yo no soy incidencia en nada. todo ese ecosistema. Sos uno de los 10 tipos en el gobierno que Sí. se encargan todos los días de sembrar odio.
Todos los Gracias días. por la responsabilidad, la verdad que no. Todos los días. No creo Sí, sí, tenerla. Pero, escúchame, Sí. si no la tenés, Sí, o si la tenés y no te das cuenta, es más grave todavía, porque sos un inconsciente. está bien, seré un inconsciente, pero la verdad que segundo, yo no corrí a ningún lado, que le pido que se ponga un poco más de momento porque yo no soy ese y yo sostengo mis ideas y debato con el que sea y con vos en todo el lugar que quiera. La verdad que Y no me sí, interesa y lo vas a- esas chicanas en el- boludas en el de mismo vos decir sentido. están corriendo, qué sé yo, porque En el eso mismo es sentido. a un compañero periodista mío que le pegaron y que le pegaron por defender sus ideas y porque todos los violentos kirchneristas de tu lado, la verdad que por la No calle se siempre nos trata de una amenazan de muerte, cuestión de nos dicen un montón de lados. cosas y Esta- ponernos a hablar esa es la de tweets diferencia y de estupideces fundamental. en chiste, la verdad que es un tipo grande. No, no es Para, un me gusta- chiste. Más Si serio. dijiste que reivindicabas, Por supuesto, lo Hermano. entonces no es un chiste. Lo de los tanques, sí. Pero eso es un chiste. Sí. ¿A vos te parece que eso es un chiste? Sí, bueno, tendrá Para- buen humor, qué Ahí sé yo. seguimos Un chiste no me descubriendo parece la declaraciones. cuarentena, un A ver. chiste no me Vamos a parece escucharla como a aumentar la Diana. pobreza, un chiste Mariano, no me parece como vamos a aumentar la escucharla a inflación. Diana. Solamente Diana, quería sí. agregar, ¿no? En esto, yo claramente no soy oficialista, pero lo que no soy es terraplanista. Entonces eso me parece muy importante porque acá hay un sector, no vamos a polarizar, pero que es impermeable a la evidencia. Entonces, han tenido emisión, generaron inflación, generaron pobreza y dicen, bueno, tenemos que volver nosotros para hacer eso. Entonces me parece que es negacionismo y terraplanismo todo junto. Entonces no es que del otro lado hay oficialismo. Hay sensatez que dicen, pará, hay que salir de esto, que era una bomba. Entonces hay un camino a la estabilización, que el camino a la estabilización no es un camino que es, un camino de rosas. No, es un camino difícil. Entonces, que ahora haya sommeliers de política monetaria, sommeliers de política microeconómica, cuando la política microeconómica y la política de desarrollo industrial, etcétera, eran una gente manejando la Secretaría de Comercio con las prácticas más detestables y que esperemos que se lleven a la justicia y que haya evidencia, ahí el gobierno esperemos que colabore brindando la evidencia para poder decir si, digamos, esas bolsas de la CIRA, donde estaban. O sea, me parece que tenemos que salir del terraplanismo y no meternos si no estamos en oficialismo, el otro, no, defender ideas y defender un camino de claridad Diana, y pero normalización. vos sabés que soy de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Sinceramente, te invito, si no, habla con compañeros de tu Pero bloque. pará, ¿y ellos no para exportaban que ni importaban? no, para que ¿No tenían hablen, CIRA? para que sepas la situación que se está viviendo en la industria en toda la Argentina. ¿Y cómo No se puede vivían en ser- diciembre de 2023 que pero, perdieron, Pero te digamos? aseguro, pero preguntale a los industriales. ¿Puedo hacer una Preguntale pregunta? a los ¿Puedo hacer industriales. una pregunta? Sí, El si gobierno- estamos acá peronismo- hablando. Tengo una pregunta, discúlpame. El peronismo kirchnerista, después de la Rúa gobernó el peronismo con unos 4 años de Macri. Es decir, tuvieron 4 gobiernos. Los 4 gobiernos peronistas tuvieron casi siempre mayoría en ambas cámaras. La mayor parte de los gobernadores gobernaban la provincia más importante. Los jueces de Corte Suprema de todo, casi todos designados durante gobiernos peronistas. La CGT a favor, los piqueteros tuvieron además una situación inmejorable, porque Dualde le metió 42% a la inflación y 2% le dio a los jubilados y 2% a los... 40% se comió en un año. Es decir, agarraron un país que estaba... salarios que solamente podían mejorar. Encima viene el boom de los commodities, ¿no? En 2 o 3 años, las exportaciones Sí, argentinas se duplicaron su valor, que es como yo produzco siempre lo mismo y gano el doble. Después de esos 4 años dejaron lo que dejaron en el 2023. ¿Harían algo distinto? Porque yo los escucho repetir siempre las mismas cosas. No, mira, ¿harían yo algo te distinto de digo lo hicieron? que sin lugar a dudas que habría mucho. Yo te digo, si querés otro día, hasta venimos para hablar de eso. Porque hay lo que ir podemos cerrando, hablar. sí. No, Tenemos yo lo que sé. cerrar. Siempre hay cosas distintas para hacer, Fernando. Siempre. Pero Y lo siempre- básico no, lo mismo. pero no. Lo básico no, lo no. mismo, No, cambiamos lo a ver, básico. fíjate, cuando arrancan... Estatizar Pero IPF. la No, pará, pucha. estatizar IPF. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? La reivindico, Bueno, totalmente. ¿ves? Entonces, volvemos a hacer las la mismas ideas, reivindico, las mismas la ideas y fallidas. reivindico los más de 200 Está bien. votos de la Cámara de Diputados a favor de esa Está bien. acción. ¿Te parece Sí, que millones de salió bien? dólares. Sí, ¿Salió bien? reivindico Bueno, eso. Y reivindico salió la bien. decisión de Harían lo Cristina mismo, Fernández de está claro, Kirchner está claro, está de claro. recuperar Harían lo IPF. mismo. Volveremos Para al que pasado. se Sí. dijeran- No, señor. Harían lo mismo. No ve que sacás conclusiones porque no te animás a escuchar. Hay un montón de cosas ¿Qué que uno harían siempre... distinto? Bueno, seguí diciendo No, que hay un tenemos montón de que terminar, cosas. Germán, Te pedí una Tenemos sola. que- una vamos a hacer una distinta. cosa. Yo Lo quería vamos a un invitar a otro fuerte programa. objetivo
en modificar a fondo la estructura económica de la República Argentina. Yo creo que nos quedamos Es lo que hicieron. Ya lo vas a cortos. entender, Peor. parece Creo Patricia que nos Bullrich. quedamos Para peor. cortos, Cazadores que en el hicimos un zoológico. montón Se de quedaron cosas y cortos. que nos Ahí faltaron está. hacer O sea, muchas ahí lo dijo, cosas dijo todo, ahí lo más. dijo todo. Bueno, No, amiga, harían lo sigue- mismo. y hay que mientras hacer un sigue debatiendo, gobierno, nosotros vamos al inclusive corte yo la principal y ya crítica, más volvemos, transformador ya de lo que volvemos. fuimos.